Buenas tardes, bienvenidos a todos al Centro Documental José Luis Cano, que acoge esta primera tarde, esta primera cita cultural y literaria, pues, con lo que hemos querido denominar cultura a libro abierto. Y lo hace hoy pues con todo lujo, con una persona que, aunque él se define como de Larache y de Málaga, él es también de Algeciras. Sergio, sé que te gusta venir y además estás en una tierra hospitalaria, acogedora. Te lo dice, bueno, tanto Pilar como Paloma, que no hemos nacido aquí, pero ya nos consideramos de aquí. Y como digo, para acoger esta primera cita, estamos ya todos con ganas. Agradezco al mundo de la cultura, agradezco a Emi Luna, que hoy nos acompaña, León, gracias por acompañarnos, Juanjo, y a todos ustedes que hoy estén aquí con nosotros. En este espacio es un espacio muy acogedor, un espacio destinado a la cultura. Bueno, de hecho alberga ahora mismo una exposición de Paqui de la Vega y es un espacio que continuamente, como digo, acoge actividad cultural. Para hoy presentar esta obra que se titula El Mirador de los Perezosos y que además va a ser presentada por nuestra querida Paloma Fernández Goma. Le agradezco porque me entregaba ahora la revista Dos Orillas, en la que el Ayuntamiento colabora y a la que se ha unido también el Ateneo José Román y en la que sé que colabora de una manera muy comprometida el propio Sergio Barco. Todos los que están aquí te conocen, Sergio, pero me apetecía, bueno, pues el poder hacer esta presentación, además esta obra que además te permitió el ganar ese 29º, ¿no?, premio, sí, bueno, de la crítica. Sí, el 29º premio Andalucía, sí, con lo cual, enhorabuena, y como digo, es un auténtico honor para la ciudad de Algeciras, una ciudad que se, bueno, pues presume de intentar hacer el mayor número no solo de actos culturales, sino que sobre todo la gente se sienta aquí acogida, y no solamente los que, como digo, han nacido aquí, nuestra querida Emi, sino también aquellos que os consideramos algecireños. Yo por mi parte nada más decirles que este ciclo empieza hoy, pero continúa el resto de los lunes, que será aquí en este espacio, que con tanto cariño además lo prepara el propio Miguel Vega, que sé que es una persona muy entrañable para todos ustedes, y en un espacio que permítame, y con esto ya le paso la palabra a Paloma. No quería empezar hoy este día sin recordar a alguien que muchos de ustedes conocieron, una persona, si hablamos de compromiso con la cultura y si hablamos de cariño y si hablamos de implicarse, ese era nuestro querido Javier Muñoz, que recordábamos ahora Paloma y yo, y que además les aprovecho para invitarles porque el próximo día 24, que celebraremos el Día de las Bibliotecas, Sergio, aquí en este espacio con varias actividades, una de ellas será el descubrimiento de una placa en la sala de exposiciones temporales que va a llevar su nombre, porque, como digo, él fue una persona que con mucho cariño se vinculó y recibió en esta casa y fue un gran anfitrión para nuestra ciudad de Algeciras. Y no quiero que se me olvide una cosa más, que me la traía anotada, y además que sé que Sergio y Paloma y todos ustedes se van a unir a mí a felicitar a nuestra querida Rosa Romo Jaro, algecireña, afincada en Málaga, y que el viernes además recibirá ese 15º premio Helio Antonio de Nebrija, y que además lo hará en el Ayuntamiento de Málaga. Así que, si les parece, desde aquí le mandamos un caluroso aplauso a nuestra querida Rosa Romo Jaro y toda nuestra felicitación. Muchas gracias por estar aquí a acompañarnos en esta presentación de este ciclo que se abre hoy. Como no, gracias a Pilar siempre por acogernos, por prestar siempre el Centro Documental José Luis Cano y la Delegación de Cultura abierta para que podamos estar reunidos y podamos hacer de la cultura pues eso que nosotros queremos, esa cosa amena que nos atrae, que nos une, porque la cultura siempre, pienso yo, que está siempre para unirnos. Y como no, nuestro reconocimiento a aquel Javier Muñoz, que estaba siempre tan presente en las presentaciones
y las grababa siempre, ponía tanto cariño y ponía amor en todo lo que hacía, porque se volcaba mucho y lo hacía con tanto cariño, que es una pérdida grande. Estamos aquí personas que le recordamos y que seguiremos, y que seguirás, Miguel, los pasos y con todo el cariño que siempre le hemos tenido y le has tenido a Javier. Y cómo no, nuestro cariño también a Rosa, nacida en Algeciras, algecireña de pura cepa, que hemos tenido el placer en esta asociación colegial de escritores, pues concederle el premio Elio Antonio de Nebrija. Y estamos aquí para hablar de Sergio Barce. Sergio Barce, que quiere Algeciras, sí que quiere Algeciras, Sergio, y mucho, porque Sergio está muy vinculado al Estrecho. Para Sergio el Estrecho es el motivo, muchas veces pienso que el motivo principal que le implica a escribir, porque es esta combinación tan especial que tenemos de Marruecos y España, de ciudades como Algeciras y ciudades como Larache, donde tú naciste, Tánger, Tetuán. Todo esto ha ido marcando tu obra poco a poco. Aquí estamos también hoy contigo y con otro, larachense también, León Cohen, que reside en Algeciras, y sus obras siempre, sus relatos son ese recuerdo. Hay varios larachenses entre los 70, ¿eh? Así que hay que confesarlo. Mucho placer en saludarles. Pero efectivamente la obra de León, que la conocemos también, él lo relata todo lo que vivió en Larache, es la vida, la historia de Larache. Pero también, últimamente, también León recala en Algeciras hace tiempo, pero ya lo está expresando en sus obras también, que le alimentan a escribir esta tierra que está con nosotros hoy aquí. Pero nuestro escritor invitado hoy es Sergio Barce. El escritor Sergio Barce reside en Málaga, aunque es larachense de nacimiento y de corazón. Hoy nos reunimos para presentar su último libro, El mirador de los perezosos, ganador del 29 Premio Andalucía de la Crítica 2023, en la modalidad de relatos. Sergio Barce nos tiene acostumbrados a una lectura viva y profunda, donde las tramas tienen un trasfondo marroquí. No en vano, Sergio nació y residió en Larache, pasando allí los primeros años de su vida. Es que los primeros años de la vida de toda persona la marcan, siempre marcan después, cuando vas siendo adulto, ese recuerdo de la infancia, esos primeros años son vitales para que luego vaya escribiendo su vida. Ciudades como Tánger y Tetuán, entre otras, le son muy cercanas. Esta tierra al sur del estrecho de Gibraltar, que bien conoce, son fuente de su inspiración para sus novelas. El mirador de los perezosos, la obra en cuestión, está formada por 11 relatos, todos ellos, digo yo, entre comillas, serigrafiados, con relación a la ciudad de Tánger. Ciudad que es símbolo y cuaderno de campo de la literatura de nuestro autor. Tánger está muy cercana a Sergio, además la visita muy asiduamente, sí. Y me consta de que le inspira mucho también. Sí, sí. El mirador de los perezosos, como apellida el protagonista del relato homónimo Abdelkrim al tangerino mirador de los cañones, es atendiendo al contenido del libro un transitar por puntos de referencia en la vida de Tánger. Se citan la playa de Marcala, el Boulevard Pasteur, Avenida Josafat, el Cabo Malabata, el famoso Café Azar, Hotel Rembrandt, la calle Darnieva, el cementerio judío de Tánger y el mirador de los cañones, también conocido como el muro de los perezosos. La calle Siagins, entre otros lugares, por este deambular urbano al que nos conduce Barce. Desde luego que el título del libro es El mirador de los perezosos y es también, digamos, como el punto de partida, como la mirada que abre todos los relatos que luego van a forjar este libro.
Los lugares no son puntos de referencia en los relatos de Sergio Barce, son el punto de partida, donde se incardinan los protagonistas, las palabras y el transcurso de la acción. Las palabras que emplea nuestro autor obedecen al vocabulario francés o árabe y al español. Desde ellas, nuestro escritor desarrolla sus relatos, híbridos de cultura y hondura en el tratamiento del contenido. Nos recuerda, en cierta medida, el pan desnudo de Mohamed Chukri en el personaje de Abdelkrim, así como el tiempo del protectorado con las decisiones del Magazine de ir arrinconando a los que descendían de españoles en el relato Boulevard Pasteur. Los nombres escritos en francés y otros de origen árabe se emplean en cierta asiduidad y podemos apreciar al final del libro un glosario donde se explica el significado de las palabras que aparecen en el mismo. Todo ello nos lleva a concluir que esta obra señala la interculturalidad como objetivo y plantea el reconocimiento y aceptación de costumbres que, sin ser propias, son aceptadas para alcanzar un mayor nivel de aproximación cultural. El centro de todo este despliegue cultural tiene como protagonista la ciudad de Tánger, destacando en cierta medida aquel Tánger internacional de 1923 a 1956, cuando una comisión formada por autoridades españolas, francesas y británicas gobernaban esta ciudad. Después, hacia el año 1928, esta gobernanza se vio ampliada por Portugal, Bélgica, Países Bajos e Italia. Todo ello marcó un carácter cosmopolita y también de cierto colonialismo compartido que subyugaba a la población. Sergio Barce sabe hacernos llegar a través de su palabra, siempre hábil y precisa, el resultado de un perfil que se ciña a sus relatos, alternando pasado con presente, hasta desembocar en un marcado carácter humano que nos conduce a conocer los personajes en profundidad. Nuestro autor ahonda en la psicología de sus protagonistas, nos descubre lo que piensan y por qué actúan de una forma determinada. Barce alimenta las conductas de los personajes con sus connotaciones históricas, ayudándonos a recorrer episodios, hechos y lugares que quedan en el imaginario colectivo de una sociedad que él conoce bien, demostrándonos un orientalismo actual con proyección a Occidente, basándose en gran parte en la ciudad de Tánger, como fuente inagotable de un soporte literario y social que puede llegar a transmitir una literatura del acercamiento. Entre otros de sus libros anteriores, también hace gala de esta literatura de acercamiento entre Oriente y Occidente, que le caracteriza y se sitúa como uno de los precursores de la misma, teniendo a las ciudades de Tánger o Larache como foco de sus obras. Así podemos hablar de algunos de sus títulos que expresan el concepto anteriormente expresado. Entre estos títulos podemos citar La emperatriz de Tánger, Malabata, Paseando por el Zoco Chico, Sombras en sepia o En el jardín de las Hespérides. Yo espero que una vez que ya escuchemos a nuestro autor, disfruten muchísimo del libro como yo lo he hecho. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Bueno, ante todo, gracias a Paloma y a Pilar por la presentación que han hecho, tanto de mi persona como de mi libro. Agradecer también la invitación de estar en este centro que, como les contaba, para llegar a él me he tenido que perder buscando el antiguo Centro José Luis Cano y bueno, he llegado casi a la hora, ¿no? Pero bueno, encantado de estar con vosotros y de volver a Algeciras, que como bien decía Pilar, pues siempre es un gustazo estar aquí, la verdad.
bueno, estoy aquí pues además rodeado prácticamente de amigos, con lo que esto se hace bastante facilito. Y entonces pues lo que voy a hacer es intentar venderos el libro lo mejor posible. Bueno, El Mirador de los Perezosos nace después de otro libro de relato que fue Una puerta pintada azul, que dediqué a Larache. Son dos libros distintos en el sentido de que Una puerta pintada azul es más personal, porque Larache vuelca otro tipo de sentimientos, más íntimos, más cariñoso, por así decirlo. Y Tánger es un poco más divertida, otro tipo de ciudad, una ciudad que tiene otra vida y te da lugar a otro tipo de relatos. Entonces, en principio quería hacer una novela ambientada en Tánger, pero al final me di cuenta que podía hacer otro libro de relatos con distintas historias que fueron surgiendo sobre la marcha. Y bueno, al final salió. No estaba muy convencido del libro y sin embargo le han dado el premio de la crítica de Andalucía. Las cosas hasta que uno nunca sabe o no prevé, ¿no? Que a lo mejor uno piensa que es más flojo que el libro anterior y luego resulta que es el que más resultado tiene. En fin, esto es así y es un poco, no es lotería, pero impredecible, ¿no? Yo creo que aquí han jugado un poco los jeans de Tánger, ¿no? Los diablillos, y han echado un cable y pues ha salido muy bien. Y los relatos que conforman el libro pues son de variado tipo, El nexo de unión es la ciudad de Tánger. Hay algunos que son un poco fantásticos, otros que son muy realistas. He tratado de captar la atención del lector de una manera, en fin, envolvente, y me han sucedido distintas anécdotas con el libro, ¿no? Una de ellas es que uno de los relatos, que es el Hotel Rembrandt, está basado en hechos reales, la primera parte de la historia, ¿no? Es la historia de un escritor que va a dar una charla a Tánger, sufre un desmayo y pierde la memoria y no sabe por qué está en Tánger, ni que va a presentar un libro, ni que ha escrito un libro, ni sabe nada de su vida. Ese relato surge de un desmayo que tengo yo en Tánger cuando fui a presentar Una puerta pintada azul, que lo presentábamos en Larache y en Tánger 2 días seguidos con el Instituto Cervantes. Entonces, mientras estaba en el Hotel Rembrandt, habíamos presentado el libro en el Instituto Cervantes de Tánger. Y nos fuimos a cenar, fue una cena muy tranquila porque además estaba la pandemia, entonces había que recogerse a las 11 de la noche, es decir, que no había habido fiesta ni nada, fue una pizza, vamos, fue de lo más normal del mundo, pero esa noche en el hotel pues me dio un desmayo que me dejó paralizado en el suelo bastante tiempo. Y entonces estaba en una situación de semiconsciencia que me hacía pensar cosas tan raras como en algún momento hablar conmigo mismo y decir, hay que ver el sitio tan tonto para morirme aquí solo, y que muerte más tonta, porque aquí solo, en una habitación, no hay nadie alrededor, porque yo pensaba que es que me había dado algo y eran ya pues, las despedidas, ¿no? Pero bueno, luego me fui recuperando y tal. Y de ahí surgió la idea de... Al día siguiente estaba como nuevo, no me pasó nada. Y me hicieron los chequeos y nada, no había nada, era estrés. Como dijo el médico, iba en un coche a 200 por hora y cuando llegué a Tánger te relajas, te metes en ese ritmo de la ciudad que es tan lento, las horas no avanzan y el cuerpo me pues dijo, aquí pasa algo raro y aquí hay que darle un toque a este que se lo está pasando aquí muy bien. Y me dio ese susto. Entonces, a raíz de ese hecho, traté de escribir esa situación, de describirla, pero fue derivando y entonces creé otra historia diferente, que era la de ese escritor que pierde la memoria y va recobrándola a duras penas, ¿no? El relato se abre también con una historia que se ambienta en una casa que está en la plaza del 9 de Junio, que es donde está el Cine RIP. Entonces hay allí una casa muy bonita en la entrada del Zoco
que siempre me había llamado la atención. Entonces un amigo de allí de Tánger me dijo que había pasado allí unos días porque se alquilaban la habitación y tal, y me describió un poco el interior. Entonces escribió una historia de un pintor que tiene allí su estudio y bueno, tiene una modelo marroquí a la que va pintando y va surgiendo entre ellos pues una atracción, ¿no? Curiosamente, cuando sale el libro, pues este amigo me llamó y me dice, porque bueno, me dijo que el personaje de la modelo tenía el mismo nombre de la chica con la que él había estado en aquel apartamento del mismo edificio. Y digo, mira, de verdad que no sé nada de eso, es simplemente coincidencia, ¿no? Bueno, las coincidencias del libro, ¿no? Que te van dando lugar a situaciones bastante extrañas. Hay otra historia de un tangerino, un tanjawi, que regresa 40 años después de haber abandonado la ciudad, con una herida muy profunda en su vida, y va al reencuentro de aquel pasado que había dejado en Tánger. Es la historia de un hombre que tiene una deuda pendiente con Tánger. En Facebook me escribe un tangerino y me dice, has escrito mi historia. Y claro, te vas quedando un poco sorprendido de los efectos de las cosas que uno va escribiendo, ¿no? Que no te las esperas. Hay un relato en el que me meto dentro de una familia marroquí tangerina, que creo que es uno de los que más han gustado, porque retrato toda la vida interna de lo que es una familia marroquí con gente joven, gente mayor, la abuela, cómo piensa cada uno, cómo la abuela echa de menos a aquel Tánger que vivió y cómo los jóvenes pues tienen un futuro incierto y en medio de ello está el padre y la madre, bueno, que viven el Tánger de una manera natural, pero que tienen que estar bregando con esas dos situaciones, ¿no? La de la abuela, que empieza a ser una persona muy religiosa, y la de los hijos, que quieren ser muy abiertos, muy liberales, y bueno, pues tienen que lidiar con toda esa situación. Y por lo que me han dicho mis amigos marroquíes, pues está muy bien retratada la vida cotidiana de estos personajes, ¿no? Hay una trama también de malos tratos o de abuso sutilmente tratado, que creo que también siempre soy muy respetuoso con esos temas, pero me gusta siempre adentrarme también en todas las injusticias que pueden producirse o situaciones que me gusta denunciar, ¿no? Como puede ser el maltrato a la mujer o la intransigencia religiosa o política. También hay una parte muy personal en el libro que bueno, es inevitable. Cuando vivíamos en Larache, y los que están aquí lo saben, aunque aquí algunos han tenido la suerte además de haber vivido en Tánger y yo haberme quedado con las ganas de hacerlo, sobre todo en los internados, que me hubiera encantado vivirlo. Y bueno, León, que ha vivido Tánger con más profundidad. Pues los que éramos de Larache íbamos mucho a Tánger, porque Tánger era como la capital, digamos, ¿no? Era una ciudad fantástica, en los años 60, 70 todavía lo era. Y entonces cuando íbamos a los médicos, íbamos simplemente a pasar el día con la familia, pues te encontrabas una ciudad cosmopolita, con un colorido impresionante. Vamos, era una ciudad espectacular. Y claro, todos esos recuerdos también se vierten en algunos de los relatos, ¿no? Aquí cuento en concreto pues, el día que mi padre se compra una cámara de fotos en Casas Ros, que aunque estaba Casas Ros también en Larache, pero comprar en Casas Ros de Tánger parecía como que era más, no sé, tenía más caché el tema o algo así. El caso es que compró aquella cámara y que luego la perdió, y que siempre se lamenta de eso, pasan los años y siempre se acuerda de su cámara Leica. Y bueno, relato un poco los días esos que paseábamos por allí, el recuerdo de estar con mi madre y con mi padre por las calles de Tánger. Es decir, siempre hay una parte humana, candorosa o como queráis llamarla, un poco nostálgica, que no melancólica, nostálgica de esos días que fueron tan felices para nosotros,
y que también aparecen pues, en estos relatos, ¿no? Y luego también hay mucha sensualidad, porque Tánger es una ciudad sensual. Todo Marruecos para mí es un país sensual, tiene algo especial en ese aspecto. Entonces hay un relato que le ha gustado mucho a la gente, que es el último que escribí precisamente para el libro, que se llama Darniaba, creo que era así, que es la historia de un babuchero que en una calle de allí de Tánger tiene su babuchería, y entonces siempre hay una mujer que pasa por la puerta de su local, y él está, pues en fin, encandilado con ella, y bueno, trata de tener una relación con ella que, bueno, tiene un final bastante, pero que creo que es lógico. Es decir, he intentado introducir en el libro todos los elementos que a mí me interesan. El erotismo, la sensualidad, la relación entre las culturas, entre las tres culturas, el pasado y el presente, el Tánger que fue y ya ha desaparecido, el Tánger que viene. Es una ciudad que va cambiando a una velocidad vertiginosa, ya es tan grande casi como Casablanca. Y yo cada vez que vuelvo a Tánger me encuentro un barrio nuevo que ha crecido, una cosa espectacular también cómo está creciendo Tánger y toda esa zona, menos Larache. Larache es la ciudad que se ha quedado estancada, no sé si por un mal de ojo o no sé lo que ha pasado ahí. Pero el hecho es que Tánger da mucho juego literario y ya tengo tengo 3 novelas ambientadas en Tánger, que son novelas negras ambientadas en los años 40 y 50, porque Tánger da juego para eso, como una ciudad donde se cobijaban todos los espías y todos los exiliados. Y ese Tánger que existe ahora, que se apertura al mundo y que va cambiando de un día para otro. Y no sé si leeros algo, no sé si os aburriría en la lectura, pero os voy a leer una página y media del inicio de uno de los relatos, precisamente de Darniaba, para que tengáis una idea del tono del libro y qué es lo que voy contando en estos relatos. Darniaba. Nuestra babuchería está situada a 93 pasos de Darniaba y a 238 de la casa de Amina. Lo sé porque suelo contar las pisadas que me separan de los lugares que me interesan o tienen algún significado para mí. Darniaba atesora un pasado glorioso y el hecho de que los turistas se detengan en la puerta del establecimiento y me pregunten si se hallan cerca del edificio, me llevaron a calcular la distancia exacta, de manera que les respondo con una seguridad que les arranca una sonrisa de gratitud. Sigan adelante y a 93 pasos encontrarán la entrada, no tiene pérdida. Los 238 hasta la casa de Amina los conté mientras la seguía sin que ella lo supiera. Fue en un día de calentura que hube de sofocar más tarde a solas. Tenemos vidas casi paralelas. Nuestro mundo ha sido la calle Siaguins y el Zoco, sin saber el uno del otro. Amina es 20 años mayor que yo. Supongo que siendo niño me vería corretear por allí cuando salía a pasear o iba a comprar a nuestra tienda, que entonces regentaba mi padre, pero entonces solo era un mocoso y nunca me prestó la menor atención. Los dos hemos crecido en esta calle. Los dos al cuidado de nuestros padres, sin ayuda de nadie, bregando con un destino que nos ha apartado de nuestras ilusiones, pero que ha dictado Alá por alguna razón. Amina estudiaba enfermería, pero su madre se cayó por unas escaleras y quedó tetrapléjica. Su padre desapareció un día dejándolas en la estacada. De pronto hubo de abandonar sus estudios. Comenzó a limpiar para las hermanas, fregando los suelos de la antigua iglesia de la Inmaculada Concepción, atrapada en una tela de araña de la que es imposible escapar. Se la ve empujar la silla de su madre, a la que lleva hasta la Plaza 9 de Abril, donde ella se sienta en uno de los bancos y toman el sol. Una mujer callada, pero de una gran belleza. Hay rumores de que tiene varios amantes. Todo esto me lo contaba mi madre, bajo la atenta mirada de mi padre, que cabeceaba dándole la razón a todo sin abrir la boca, como siempre. Yo por mi parte, desde bien pequeño, he vivido con mis padres y me preparaba para acceder a unos cursos de formación profesional, pero mi padre enfermó hace 4 años y hube de sustituirlo al frente de la babuchería. Desde el primer día supe que es mi deber mantener a mis padres, demasiado mayores para sobrevivir solos.
Mis sueños, como los de Amina, se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. El negocio familiar me parece anticuado y aburrido. Me paso las horas sentado en un taburete en la puerta del local, viendo pasar a la gente arriba y abajo. La vieja radio de mi padre suena de fondo y el olor a cuero de las babuchas, las carteras y los bolsos me persigue allá donde vaya. Cuando hay turistas, los días transcurren rápidos, pero durante la semana, especialmente los meses de invierno, la rutina me atenaza y me desespera. Mi amigo Hakim acabó los cursillos, se marchó a Hannover y encontró trabajo como mecánico fresador. Me insiste que vaya, que también habrá trabajo para mí, pero eso ya es un imposible. Mi casa dista 199 pasos de la babuchería en sentido opuesto a los 238 de la de Amina. Y aunque aún vivimos en la misma calle Seguins, lo que sé de ella me llegó al principio por mi madre. Yo la veía pasar cada día, de regreso del mercado central o camino de la misión, una más, hasta que me fijé en su figura, en su manera de caminar, desenvuelta y segura, en esa mirada que parece buscar el futuro. Ese es un trozo de este relato. En fin, y ya el resto lo tenéis que leer vosotros para saber qué es lo que pasa entre Amina y el babuchero. Y bueno, también hay algunas dosis de humor en algunos relatos, ¿eh? No todo es tremendo ni serio. Y bueno, ese es el libro que os presento hoy, El mirador de los perezosos. Yo no sé si Paloma tiene alguna pregunta que hacerme o alguno de vosotros, que me encantaría que me preguntarais algo, si queréis. Lo digo por... ¿Tienes pensado escribir algo sobre nuestro querido club? ¿De la Arache? ¿Algo más? ¿Algo más? Es que ya son varios libros, ¿eh? Sí, ya claro. es que se me está acabando la mecha, ¿eh? Tú y yo sabemos que nuestra querida Arache Sí, tiene no, sí, caerá algo en un futuro, seguro. Sí. Bueno, ahora indirectamente, en lo que estoy escribiendo ahora, que es un libro dedicado al personaje de mi abuelo, pues inevitablemente hay cosas de la Arache, porque estoy contando los últimos días que pasé con él en Málaga, y claro, los veranos en verano veníamos de la Arache a Málaga a ver a mis abuelos que vivían en Málaga, y a mí me dejaban mis padres con mi abuelo un mes, se quitaban de medio, yo no sé a dónde se iban, pero el caso es que me dejaban allí solo con mi abuelo y entonces, claro, tengo ahí muchos recuerdos con él y ahí hay una historia curiosa, que es que él no hablaba prácticamente de Marruecos, pero estaba presente siempre en todo lo que hacía, ¿no? La Arache era lo que tenía presente. Él vivió en muchas partes, él vivió en Alucema, en Alcázar Quibir, en Gemi Sahel, en el Rincón, en el Rincón también vivió, en el Kerma. Bueno, se recorrió porque era policía de tráfico, era compañero de Sibari además, eran compadres prácticamente. Sibari era un escritor del Arache muy conocido y bueno, casi familia nuestra, por así decirlo. Y bueno, pues ahí claro, voy contando esos días en Málaga con mi abuelo, con los amigos que tenía en Málaga, pero claro, inevitablemente hay conversaciones con él que nos trasladan al Arache, al barrio de la Bilbaína, donde él vivió, cosas que él me contaba, y luego cosas de mis padres, de mi madre, de su relación con ella, y la historia que me contaba cuando las matanzas del Basha, en fin, las movidas cuando la independencia, y bueno, todo eso va a salir ahí. O sea que sí, ahí, fíjate, no lo había pensado, pero sí, va a estar ahí, va a estar ahí la Arache, sí. Muy bien. Sí. Gracias. Es que Javi también es de la Arache, por eso la preguntaba. Se ha notado un poco, ¿verdad? Sergio, una pregunta. ¿Qué le hizo venirse a España? Y bueno, pues ahí hay dos historias. Una historia es la oficial hasta hace 2 años y medio y la real. La historia oficiosa que teníamos en la familia era la siguiente, que mi padre quería que yo estudiara, bueno, yo era el mayor de los hermanos, quería que estudiara en España, era el año 73, principios del 73, entonces ya eran unos años bastante complicados allí en Marruecos para los españoles, aunque hubieran nacido en la Arache, seguían siendo españoles, y
era complicado porque se había producido una serie de circunstancias, sobre todo políticas y económicas, que hacían que los españoles que vivían en Marruecos, o los europeos en general, tenían que tener, si tenían un negocio, tenían que tener a partir de ese momento socio marroquí obligatoriamente, ¿no? Entonces eso le complicó la vida a mucha gente. Gente que tenía un taller, una tienda y tenían que tener un socio. Entonces ahí se produce ya una salida importante. Yo he oído salidas escalonadas de mucha gente que se había ido yendo. En los años 60, especialmente los hebreos, habían ya prácticamente, se había marchado la mayoría de los hebreos por cuestiones que ahora se están repitiendo. Y entonces la población española que quedaba allí, pues había como un goteo de gente que se iba marchando, y ibas viendo que, porque también te tenías que ir algún día. Así es que yo creo que lo veían nuestros padres, ¿no? Esa situación. Y entonces mi padre, que trabajaba en un banco, la Unión Bancaria Hispano-Marroquí, pidió el traslado y lo mandaron a Torremolinos, al Banco Hispanoamericano, y nos marchamos. Que fue una salida muy, muy dolorosa que siempre recuerdo, ¿no? De hecho, el cortometraje nuevo es El último día en Larache y el primero de en Málaga, es la historia esa. Estoy hablando de un cortometraje que dirige mi hijo, que es el segundo cortometraje que rueda, y el segundo también basado en un cuento mío y con un guión que hemos escrito los dos, o sea que es fantástico y orgulloso, ¿no? Esa era la historia oficiosa, ¿no? Que mi padre decide y no se lo perdonamos, ¿no? Porque estábamos también allí, vivíamos también que nunca entendimos el marcharnos. Entonces la historia real es, la subimos hace 3 años en una cena que estábamos todos con mi madre ya falleció en el 2014, y entonces mi madre siempre le decía a mi padre siempre estaba leyendo el periódico en el salón, siempre le decía, ¿y qué ve el hombre este? Decidí que nos fuéramos de Larache con lo bien que estábamos allí, y él porque mi padre nunca le replicaba a mi madre, ¿no? Él estaba con ella como Mateo con la guitarra, por así decirlo, y lo que ella decía iba a misa. Pero esa noche salió el tema y yo le comenté, digo, oiga, papá, que me quedé con ganas de irme a un internado a Tánger, que se fueron ahí todos mis amigos, y siempre tuve la ilusión, dice, pues te voy a contar una cosa, yo ya tenía buscado dónde te iba a quedar, al colegio donde iba a ir, que sería el Severo Ochoa, me imagino, o alguno de estos, no sé. Pero tu madre me insistía que nos teníamos que ir. Y nos quedamos todos, como que mamá quería que... Dice, sí, porque como sus padres vivían en Málaga, decía que ella quería estar al lado de los padres. Entonces yo la iba alargando, pero ella insistía, dice, mis padres se van a morir, y yo no voy a estar al lado de ellos, nos tenemos que ir para allá, ¿Qué pasa? Que mi padre ya cede al final y nos vamos. Pero fue mi madre la que realmente obligó a que nos moviéramos. Claro, entonces yo solo pensé, pero si tú te callabas cuando ella te decía que era culpa tuya, dice, sí. Claro, a ella le ocurre lo siguiente, nos hace que nos marchemos y cuando mueren sus padres empieza la canción. Hay que ver para qué no nos habían ido a Málaga, con lo bien que estábamos allí, claro, porque ya no estaban los padres, ¿no? En fin, que siempre habíamos vivido con la idea de que había sido cosa de mi padre y había sido cosa de mi madre. Y bueno, esos son los motivos, temas políticos, económicos, una situación un poquillo que se complicaba, ya luego vino la Marcha Verde al poco de irnos nosotros, al año y medio de irnos nosotros, en fin, que ya era otro ambiente un poquito más rarito, digamos, ¿no? Pero vamos, no pasó tampoco, nosotros no podemos, mi familia no puede decir que no fuéramos por miedo a nada, al contrario, estábamos muy bien, jamás. Yo siempre hablo bien de Marruecos porque me ha dado muchísimo, solo me ha dado cosas buenas. No puedo decir nada malo de Marruecos. Tu historia me recuerda a un profesor que tuve tangerino de historia y le pasó un caso más o menos parecido. Fue una historia que se repite mucho. Su abuela vivía aquí en Algeciras y los padres pues, decidieron venirse aquí, pero más o menos. Más o menos. Pues yo me quedé. Carmen, tú te quedaste. Yo me quedé, mi familia toda está enterrada entre Larache y Tetuán. Yo llegué a Algeciras en el 96, definitivo en el 97, con mis niños pequeños. Mira, pues sí, tú duraste mucho más tiempo. Sí, vamos, y lo echo de menos, vamos. Cada día. Y en el hospital decían, tú estás todo el día hablando de Tetuán y presumiendo. Yo he sido muy feliz.
Sí, sí, es que no podemos decir otra cosa, creo. Hay historias para todo. Sí, habrá. Mira, yo Eduardo, también es de la cuestión, ¿verdad? Aviso, soy de aviso. los que piensan que hay nostalgia buena y mala, como el colesterol. Claro, por Está supuesto. el colesterol bueno y el malo, y está la nostalgia buena y la nostalgia mala. Y un día hablando con un larachense, y esto lo pongo porque León también que me dio esta frase, ya yo suelto y cada uno ya que me dijo, la aracha ya no existe. No, no existe. No, yo también lo digo, ¿eh? León, que de allí tú, me dijo, porque yo le insistí, tienes que ir tal y cual. Eduardo, la aracha ya no existe. No, es cierto, es cierto. Es decir, yo voy mucho, yo voy cada 2 por 3 por temas culturales, porque hacemos presentaciones de libros, o ahora últimamente en Sora Caraván, que me han invitado, en fin. Pero yo cada vez que voy es una herida nueva. Es decir, yo he ido viendo en estos viajes como a medida que voy, cada vez hay menos gente conocida. Ya hablamos incluso del arachense marroquí, marroquí. Se han ido yendo también. Allí lo que hay ahora mismo son gente que ha venido del campo, de los aduares, que han ido llenando las ciudades y han ido creciendo. Entonces, la gente, el arachense quedan muy poquitas. Ya no te encuentras amigos caminando por allí, salvo 2 o 3. Luego también tiene el inconveniente el arache que no Tetuán, porque Tetuán está muy bien cuidada y la verdad es que han sabido los tetuaníes defender su patrimonio arquitectónico y cultural, lo han hecho muy bien. La Arache no, la Arache se ha ido deteriorando y es una ciudad fantasma. Yo lo veo, este último viaje cuando hemos estado rodando el corto no encontrábamos dónde rodar. Había que ambientar la escena en los años 70 y yo le dije a Pablo, a mi hijo, digo, esto está chupado, en la Arache cualquier calle lo vamos... Imposible, no encuentras nada, está todo derribado, destruido, viejo, hecho mixto, lo que han tirado, han levantado un edificio horrible, feísimo, que no tiene ningún interés. Entonces, lo que era la ciudad del Arache no existe. Lo han borrado. Lavi lo comenta eso. Claro. Lo comenta mucho. Claro, los mismos larachenses marroquíes lo dicen, claro, la AVI lo dice, claro. Entonces, igual que en otras ciudades de Marruecos han sabido preservarlo y están creciendo y tú vas viendo que va hacia adelante, el Arache es una isla en medio de todo que va toda atrás, como marcha atrás. Es una cosa curiosísima. Y además yo, esto creo que Javi, yo creo que se lo conté, y a ti además creo que también te lo he contado, Eduardo. Yo en una de las veces que estuve en Larache me reuní con el alcalde, con unas gestiones que hicimos para que la Junta de Andalucía restaurara allí una serie de cosas, ¿no? Que lo hicieron, y restauraron varias cosas. Yo me reuní con el alcalde, el Sisen, que me citó fuera de Larache, en una gasolinera, que ya me extrañó. Bueno, entonces le presentamos un proyecto para ayudar, para mantener el patrimonio arquitectónico, y entonces el tipo nada más hacía mirar el reloj, todo el rato, ¿no? Entonces yo vi que no tenía ningún interés. Estoy hablando del año 2005-2006, que era cuando la Arache estaba sucia, que estaba todo peor que ahora, ¿no? Y entonces hay un edificio que es el que está en el balcón del Atlántico, que estaba justo frente a Villasinda, el que hacía la esquinita, que es una preciosidad, pero que se está cayendo a trozos, que es de una arquitectura maravillosa. Y entonces yo se lo saqué a colación, digo, por ejemplo, el edificio, se lo saqué porque sé que eres el dueño del edificio, ¿no? Le digo, este edificio que es tan bonito, ¿por qué no lo restauráis, lo arregláis y tal? Y me dice, es que es un edificio viejo. Digo, no, es antiguo, no es viejo, es antiguo, y es una maravilla. Entonces yo me di cuenta que le daba igual, porque él destruyó a él que tiró también el cine Ideal, que era un cine art déco que había allí, precioso, y levantaron ahí un mamotreto que no tiene ningún sentido, feísimo. Y bueno, pues eso es uno tras de... Cada vez que vuelves a Larache te encuentras 2 edificios que han desaparecido, algo que... ¿Qué ha pasado con la duquesa de Guisa? ¿Qué ha pasado con ese capítulo? La duquesa de Guisa, un palacio donde se cobijaba la familia real francesa, los duques de Guisa, que allí estaban exiliados.
Bueno, eso es como un patrimonio para cualquier ciudad y para explotarlo en condiciones, porque eso te atrae a mucha gente. Bueno, ¿qué han hecho? Lo convirtieron en un hotel que fue decayendo, tenía unos jardines, vosotros acordáis, unos jardines impresionantes, con pavos reales por allí sueltos, vamos, era una maravilla. Que han ido vendiendo trozos, el jardín se ha ido acotando, han levantado 2 edificios, no sé si de 10 o 12 plantas, que han durado, no sé si lo habéis visto, realmente pasasteis por allí, pero si os fijáis, esos edificios no tienen más de 10 años y parece que tienen 80. Están hechos mixtos, ¿por qué? Porque utilizan la arena de la playa para hacer el cemento. Y porque allí ahí es donde se está blanqueando todo el dinero del contrabando de hachís de Marruecos. ¿Dónde lo están metiendo? En Larache. ¿Dónde están saliendo el gran número de pateras ahora mismo? De Larache. Por la noche apagan las luces para que salgan las pateras. Está todo como corrompido, ¿no? Es como que la corrupción se ha adueñado de la ciudad y es lo que hay, no tiene solución. Yo ya creo que es una ciudad perdida. Vamos, lo digo con todo el dolor del mundo, pero consciente de lo que digo. Yo creo que se ha perdido. Y que dentro de 10 años más, aquello no tendrá ningún interés ya en ir. Bueno, ya cuesta ir, ¿eh? A mí ya me está empezando a costar ir. Cuando me dijo eso de así, mamá me lo dijo con una vez que dice, Larache ya no existe. Y dije yo, que es verdad. Tampoco seas tan duro. Estoy con una señora o un señor muy mayor, muy anciano, con el que tenemos que tener siempre un poquito de... Pero Tetuán también una ciudad muy... Pero me vieja, ¿eh? convencí después viendo las últimas fotos que ha puesto gente y digo, pues efectivamente. Sí, ya sé, es un desastre, vamos. Es una pena. Y mira que tiene un potencial alucinante. Porque lo tiene todo. Tiene 2 castillos medievales, tiene ruinas romanas, tiene un río navegable, tiene una playa maravillosa, tiene una medina que no la hay en todo el norte de Marruecos, es la más bonita del norte de Marruecos, pero está hecha polvo. Es que lo tiene todo para ser una maravilla, pero han decidido que no. Es así, ¿eh? Por eso digo que no sé si es un mal de ojo o la leyenda que dicen que el rey pasó por allí y hubo un encontronazo con alguien y dijo... También lo decía de Tetuán lo mismo, que como lo tirotearon al pasar por Tetuán los condenó. Sí. Para el hijo ya no ha... Sí, pero es que con el hijo también ha pasado algo, por lo visto, en una visita que hizo. Que me pilló allí, que además fue curioso porque quería ir con el coche, Mohamed VI quería llegar con el coche a la playa. Entonces arrancaron los árboles para que el coche llegara a la playa. Vamos, maravilloso. Una pregunta, Sergio. ¿Abdelkrim, en uno de tus relatos, es ficticio o tiene...? Es ficticio. Es un personaje que me invento, que son de estos que tú ves... Bueno, está un poco... Hombre, te inspira en personajes que tú conoces, en marroquíes que tú conoces y tal, entonces te da el físico, es alguien que yo conozco, pero no es él. Sí, pero es el típico marroquí que te está vendiendo el tabaco allí en el mirador, los mecheros y... Entonces la vida de un hombre, porque vive de eso solamente, que bueno, que tiene un pasado bastante duro, como muchos, ¿no? Luego tiene... Lo que decía Tánger, por ejemplo, tiene algo curioso, que es Marruecos últimamente para mí es como un acordeón, ¿no? Hace un poco años yo iba a Marruecos y yo iba notando cómo el salafismo se ha ido metiendo y cada vez hay más gente muy tapada, cómo la religión se ha ido metiendo en todo, mucho más que antes. Porque en nuestra niñez, en nuestra adolescencia no veíamos lo que vemos ahora de gente en Larache tapado que no le ven nada, ni la uña, ¿no? Eso no se veía de esa manera, eso viene de donde viene. Y sin embargo ahora en estos 2 últimos años o 3 vuelve como a aperturarse de una manera alucinante. Tánger en los locales ahora son un desmadre, vamos. La mayoría, ¿no? Y ves como otra dimensión distinta en la juventud, como que quieren volver a vivir el día a día. Yo que supongo que la pandemia ha influido mucho y la gente ahora mismo, el vivir el día es esencial, ¿no? Pues yo creo que ahí también está pasando por la juventud. Por eso digo que es como un país acordeón, ¿no?
tiene unos periodos que vuelve un poco a... Y ahora vamos a ver con todo este conflicto palestino-israelí que ya está empezando a afectar allí, como todos los países musulmanes, pues vamos a ver por dónde tira el tema, ¿no? Esperemos que no afecte mucho. Pero bueno, ya me han comentado que ya hay con algún hebreo ya ha habido algún problemilla. ¿En Tánger quedan hebreos? Muy pocos. Me parece que quedan 3 o 4, no creo que haya España, muchos. cuando yo iba a comer hace miles de años, el señor que lo llevaba era hebreo. ¿El Arache dices tú? Sí. Sí, Curro. Sí. Curro era hebreo, sí. No, pero ya en el Arache no hay ninguno. En el Arache no hay ninguno. Y españoles quizá una familia o dos, Triviño... Bueno, hay algunas familias por el Colegio Luis Vive de los profesores y luego en las fábricas, estas fábricas que hay... ¿De los de toda la vida? Y ahora algunas, no, de toda la vida hay 3, me parece, 3 familias. Los Corrado, me parece que está... Sí, claro. Sí, ya quedan pocos españoles. Y luego los que van por las fábricas y empresas agrícolas españolas que hay allí. Bueno, Luis Velasco, que está viviendo allí. Poca gente, sí, ya prácticamente. Por eso digo que ya es otra ciudad, es otro ambiente, y luego incluso los arachenses marroquíes que también se han ido yendo. Pero por lo mismo, porque ven que la ciudad no tiene ningún atractivo. Han hecho un teatro allí enorme en el puerto, precioso, que no sé lo que van a hacer con eso, porque hicimos ahí un acto hace poco con Sola Caraván, que había como 20 personas, un teatro para, me parece que son 400 butacas, una preciosidad, Pero creo que desde que lo inauguraron, hace 4 o 5 meses, han hecho 2 actividades. Y además los técnicos no sabían, tuvo que subir uno de los técnicos nuestros para poder poner una proyección. Con lo que te queda así un poquillo, ¿no? Dice, bueno, a ver lo que van a hacer aquí. Porque ahí todas las cosas que han ido haciendo se han ido deteriorando. Pues sería una pena, porque es un buen teatro, la verdad. Pero yo lo dije allí, que soy pesimista con el teatro. Me dijeron, no, pero soy nuevo, digo, me lo decidí dentro de 2 años. No sé, me lo temo, me lo temo. Perdón. Sergio, ¿no te has planteado hacer una asociación para poder rehabilitar los edificios? Sí, esa es la que creamos. La Arache en el mundo. La Arache en el mundo, vaya hombre. No sé, me ha cogido la voz. Falta un poquito de té. Sí, falta el té verde. Falta té verde y una chuparquilla. Y una chuparquilla también. Chuparquilla y ya está. Para que la miel también suavice un poquito. Pues sí, la Arache en el mundo, que con la que hicimos la gestión esa, pero al final vi que, primero, que no estaba costando dinero a los que formaban parte de la asociación, porque al final vas poniendo dinero y eso es un saco sin fondo, y en segundo lugar porque te dabas cuenta que las autoridades pasaban, no querían. De hecho, lo que restauró la Junta de Andalucía allí fue el Café Central, que es un edificio emblemático, el Zoco Chico y la plaza, ¿no? El Mercado Central. Al año fueron a hacer la inspección y me dijeron, Paco Torre, que era el arquitecto director de la Junta de Andalucía, me dijo, Sergio, a la Arache ya no volvemos ni locos. En un año ya está todo deteriorado. Dice, no saben mantenerlo. Dice, en Tetuán sí, a Tetuán vamos a volver y a Chauen también, porque lo mantienen. Y la verdad te dan ganas de meterle una hostia, perdón. Pues o sea, es una auténtica pena. ¿Eh? Que es una pena. Sí, pero es así, Hay algo ahí que no cuadra. Cuadra lo que hemos hablado, que probablemente hay una leyenda negra, hay una negra, porque no cuadra Carcila, que está a 40 kilómetros. Yo recuerdo cuando vivía aquí, Arcila tiene una universidad popular, incluso creo que el presidente es general o algo de eso, después de Sengora es corrector con Antonio Vargas. Sí. Yo he visto ahí a John Mustaquí, yo he visto ahí a gente de la cultura europea. Me contaron que Benahísa, que era el alcalde, era ministro y alcalde. Y alcalde, claro, el que digo, bueno, hasta 45 kilómetros. Sí, pero Benahísa tiene el frente portugués y poco más. Sí, pero
lo han cuidado. Entonces una ciudad turística es un Belén, porque es como un Belén, pero lo han sabido explotar muy bien, pero por eso, porque el alcalde era ministro, tenía mucho poder, y si decía esto se blanquea todo, pues se blanqueaba todo, y si había una losa rota en el zoco la arreglaban ipso facto, vamos. El Arache no, se queda ahí la losa y vuelve, y la losa sigue rota y la de al lado también está allá, ¿no? En fin, que eso es así. Ya entramos dentro de la nostalgia mala. Sí, bueno, no, o la nostalgia realista, o el realismo, ¿no? Ya el realismo, sí, ya enfrentarte a la verdad. Claro, claro. De todas maneras, en mi cuento y en mi relato y en mi novela en mitad del Arache, siempre hay mucho cariño y mucho afecto al Arache, ¿no? Que una cosa no quita la otra. También meto caña, pero el cariño está ahí. Eso es inevitable. Es inevitable. Bueno, no sé si tenía alguna pregunta más o nada. Espero que si os animáis a leer el libro lo disfrutéis y paséis un buen rato paseando en este caso por Tánger. ¿Vale? Muchas gracias por haberme acompañado.